vamos a darle la bienvenida a Miriam Larco Sicheri, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concord TV, que ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, un sincero saludo a Radio Nacional. Un gusto estar en su espacio. ¿Qué tal? No, gracias a usted por acompañarnos esta mañana y sobre todo porque ya estamos a unos días, el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, que coincide también este año porque estamos de celebración, 85 años en Radio Nacional. Entonces, consultarle cuál es la actualidad de la radio en nuestro país, cómo nos escuchan a nivel nacional. Bueno, la presencia de la radio en el Perú es muy significativa. Imagínate 823 estaciones de radio en todo el Perú. Claro, hay comunitarias, hay comerciales, educativas. O sea, realmente la presencia y el alcance y la influencia de la radio en nuestro país es principal. Según un estudio de Concord TV, el 83% de la población escucha la radio de lunes a viernes. Imagínate el impacto que hay. Y por supuesto, a la gente le gusta escuchar también sus contenidos locales. Entonces, la radio, además, en esta época de COVID, ha sido tan significativa. La radio ha permitido mantenernos informados de la situación de esta crisis terrible. Ha permitido informar al Estado sobre cómo vacunarnos, cómo actuar frente a esta pandemia, pero no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de educación. La radio ha permitido que la educación continúe a través de la estrategia Aprendo en Casa y otras tantas iniciativas privadas de todas las radios, sobre todo que han llegado a todo el Perú. Uh-huh. Ahora, hay un proyecto, ¿no, señora Larco, ahora que estamos hablando de la importancia de la radio, de su llegada, ¿no?, a distintas localidades y zonas alejadas de nuestro país? Hay un proyecto, pues, para que todos los teléfonos celulares puedan contar con una radio FM. Eso es un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que lo ha venido difundiendo durante las últimas semanas. En ese sentido, digamos, ¿cuál es la importancia de contar con un medio radial, ¿no?, a través de los teléfonos, de los dispositivos móviles, en un contexto de pandemia, pero además en un país como el nuestro, propenso a desastres naturales? Es parte de la capacidad de adaptación de la radio. En el tiempo hemos visto como la radio ha cambiado de soporte, ha cambiado del aparato a ser escuchada en los distintos dispositivos, pero este acceso, porque es un acceso a la libre información, a nuestro derecho a la libertad de información de todos los peruanos y a la libertad de expresarnos, debería ser un acceso gratuito. Y es por eso la lucha de que puedan escucharse la radio hoy día en distintas plataformas, como sucede en el mundo, ¿no? Uh-huh. La radio forma parte ahora del celular sin necesidad de bajarse la aplicación y pagar por ella. Como te digo, es parte de nuestro derecho acceder a una información, acceder a nuestro ejercicio de libertad de expresión. Y respecto a la presencia de la radio, comentaba usted que para el 2021 cerrábamos con más de 5.800 estaciones, ¿no?, entre comunitarias. Pero ¿cuál es la presencia? ¿Dónde nos escuchan más? ¿En qué región del país? Bueno, de presencia de estaciones de radio las tenemos en Lima, pero sigue Cusco. Cusco tiene el 9% de presencia en radiodifusión, luego Cajamarca, Puno, Ancash. Entonces tenemos en provincia pues el uso total de la radio, ¿no? Y también tenemos que ver que el tema de la radio comunitaria es una radio muy importante, que hace pocos años comienza a ser fomentada por el Estado. ¿Qué es la radio comunitaria? Son aquellas pequeñas radios que existen en una comunidad y que lo que quieren es fortalecer sus usos y costumbres. O sea, las radios que están en zonas de frontera, en comunidades nativas, andinas, que tenemos que trabajar en su fortalecimiento porque no podemos permitir que lo intercultural muera, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que revalorar. Entonces todavía nos falta fortalecer. Y otra cosa que falta fortalecer también es el tema de los códigos de ética. Tú sabes que en el tiempo se ha ido promoviendo las mejoras en el código de ética que implica una responsabilidad del periodista para con su comunicación. En la radio hemos visto cómo se ha abierto la posibilidad de escuchar diversas voces, siempre en diálogo, pero todavía hay muchos comunicadores que no saben que existe un código de ética donde, por ejemplo, si fallamos, si no damos una información adecuada, si atentamos contra los derechos de los otros, la población tiene el derecho de quejarse ante el propio medio. Y si el medio no responde,
recién llevar esto a una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy pocos medios han presentado su código ética de forma voluntaria. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Que más del 80%, casi ya el 90% de la radiodifusión se asume el código ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que está bien, ¿no? Pero todavía tenemos que entender, por un lado, desde la audiencia, nuestro derecho a quejarnos por una buena información, ¿no? Velar por una buena información, pero por otro lado, en la ética profesional, pues dar la información adecuada a la población, que creo que es uno de los puntos que tenemos que fortalecer todavía en la información y que lo Claro que estamos sí. viendo en el tiempo. Y que representa un reto también para este 2022. ¿Cuáles son las otras, digamos, los otros frentes que también deberíamos ajustar o avanzar para tener una llegada y un impacto y un feedback también? Porque es necesario, ¿no? Es necesario saber, tener esa información de si estamos haciendo bien o en qué podemos mejorar. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver también en el evento es la necesidad de centralizar y fortalecer los medios locales y regionales. Ujú. En esta época de pandemia han sido muy golpeados económicamente, bueno, personalmente también, por desgracia hemos perdido muchos periodistas que en esta época salieron a recoger la noticia Ujú. y fueron afectados por esta pandemia. Pero lo económico ha hecho que muchas radios de muchos años a nivel nacional tuvieron que cerrar, tuvieron que dejar de transmitir, dejaron de tener concesiones, no, o sea, alquilar todavía espacios. Entonces nos falta fortalecer la radio. Muy pocas entraron al programa de Reactiva, creo que ninguna. Entonces, ese fortalecimiento de los medios locales es trascendental porque la gente le gusta escucharse a sí mismo, su forma de hablar, la información de su localidad. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el En su fortalecimiento y la lengua. descentralización. La lengua Claro. originaria. Y eso también, este día de la radio es un reconocimiento a todas estas pequeñas radios locales, que ¿sabes lo que hicieron? En forma gratuita, no solamente pasaron Aprendo en Casa, sino tuvieron además la generosidad de trasladar esta estrategia en su lengua original. Entonces, ha sido muy importante lo que ha hecho la radio en este tiempo. Ujú. Ahora, en cuanto a los contenidos que ofrecen los medios radiales, ¿hay satisfacción de parte de la población, digamos, en este tiempo de pandemia, en estos cerca de 2 años, ya que estamos conviviendo con el coronavirus? Digamos, la población ha recibido bien la información que se brinda a través de la radio, ¿no? Mencionaba usted el tema de la ética de algunos comunicadores, pero digamos, en general, ¿no? En líneas generales, si se puede decir, ¿hay una satisfacción de parte de la población con lo que ofrecen los medios radiales? Nosotros tenemos data hasta antes de la pandemia. Nosotros Ujú. como Concord TV hacemos estudios tanto a adultos como a niños, estudios cuantitativos y cualitativos. En el tema cuantitativo no hemos podido hacer, pero tenemos la data al 2019, donde la población hablaba en un 80% satisfecho de su contenido que se emitía en la radio. Para la gente, la radio es más confiable en cuanto a contenido que la televisión, ¿no? Por más que la televisión es el medio más consumido y sigue la radio, pues la radio tiene más confianza por el público. Pero todavía la gente se queja, no sabe dónde denunciar. Nosotros recibimos muchas críticas a través de las distintas redes sociales. ¿Por qué? Porque tú sabes que existe un horario familiar, un horario que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, de acuerdo a la ley de radio y televisión que existe más de 15 años, donde se dice se prohíbe la violencia, la obscenidad, cualquier contenido no apto para niños. Una de las cosas que pasa en la radio es tener conductores que creen que la radio se puede insultar, no se puede difamar, se puede presentar contenidos obscenos en ese horario y canciones, música. O sea, no hay que ser cucufato, pero en el tema de horario familiar, la música también es sumamente importante para la formación de nuestros chicos. Entonces, todo esto todavía falta trabajar en la radio. Y sí han habido denuncias. Nosotros tenemos el antecedente de una radio en Cajamarca que fue denunciada porque el conductor hablaba muchas palabras soeces, lisuras en el horario familiar. Se cumplió con hacer una sanción. Entonces, por un lado, la audiencia todavía le falta conocer sus derechos, pero también la radio debe conocer que también tiene un límite en el ejercicio de esta libertad de información y expresión. Muy Muy bien. bien. Bueno, vamos en todo caso a hacerle la última consulta. No queremos que el tiempo nos gane, señora Larco, pero desde Radio Nacional, ¿no? Hemos también emprendido pues la labor de llevar
no solo, digamos, información, sino que también información a través de las lenguas originarias, ¿no? A través de distintos programas que puedan ser escuchados, ¿no? Y entendidos, sobre todo por la población más alejada del país. En ese sentido, quería hacer la última consulta. ¿Qué tan importante es este avance de interculturalidad, ¿no? De sumar esfuerzos para que finalmente todos los peruanos puedan escucharnos y podamos entendernos entre nosotros mismos? Por supuesto, Radio Nacional, según estudios del Concord TV, es una de las radios más valoradas por los peruanos, más calificadas en cuanto a confianza y calidad de programación. En ese sentido, lo que ha hecho Radio Nacional es totalmente coherente con su función de medio público, de medio para todos los peruanos. No pensar solamente en la única lengua que es el castellano, sino pensar que somos un país diverso culturalmente y también en lengua. Todavía nos falta desarrollarnos, pero Radio Nacional podemos reconocer que, según la data de Concord TV, la población está satisfecha con su trabajo y su programación. Felicitaciones, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Escuchar a todos. Y también adaptándonos a las nuevas tecnologías. Cuando salió el cine decían que el papel había muerto, cuando salió la tele que el cine había muerto, y así cuando salieron ya el internet que estaba pasando una segunda etapa a la tele. Sin embargo, hoy la radio sigue vigente y también estamos ahora a través del podcast. Así es, la radio se ha adaptado, la radio es muy generosa, no solamente nos acompaña a todos sitios, ¿no? A diferencia de una televisión que se queda estática en la pared muchas veces, nosotros llevamos la radio en todos lados, y eso es bueno, y la radio ha sabido adaptarse a los cambios, a las nuevas tecnologías, y va a seguir siéndolo. Así, eso esperamos. Claro que sí. Agradecemos a Miriam Larcos, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concord TV, por habernos acompañado esta mañana. Muy amable, señora Larco. Buenos días, gracias. Permítame decir solamente que este viernes, hoy día, a las 5 de la tarde los esperamos porque vamos a hablar de las distintas radios, radio comercial, radio educativa, radio comunitaria y también vamos a hablar de las radios regionales hoy a las 5 de la tarde por Facebook Concord TV. Gracias por el espacio. Imperdible. A usted. Ahí estaremos, por supuesto. Muchas gracias. 7 de la mañana con 25 minutos.